Buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio sanador de la ciencia cristiana desde la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos nuestro servicio cantando el himno número 83. Dios nos hizo libres hoy, pues la vida es libertad. No hay ni bando ni facción. Dios nos une en su bondad. En la mente hallaréis unidad y bendición. Juntos en felicidad acudimos al Señor. Nuestra esclavitud cesó, pues hallamos firme unión en la tierra. Se oirá el amor es nuestro Dios. Hymn number 83. Leeré ahora de la Biblia y pasajes correlativos del libro de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras de Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se inspiró en el concepto de la libertad. Isaías. Buenas nuevas de salvación para Sión. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová, el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Lucas. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde está escrito:
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces empezó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Juan: Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo he oído de él. Esto habló él al mundo, pero no entendieron que les hablaba de el Padre. Y les dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque Él me envió. Conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que se habían creído en Él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron: Descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices, seremos libres? Y Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Romanos. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para entrar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez,
peligro o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hechos. En aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le vigilaran. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo: «Levántate pronto». Y se cayeron las cadenas de las manos. Y le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y él así lo hizo. Y lo dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Salió Pedro tras el ángel, sin saber si lo que el ángel hacía era realidad. Más bien pensaba que veía una visión. Habiendo pasado a la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Corintios. Nuestras cartas sois vosotros, y escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y es manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios. No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, pues la letra mata, pero el Espíritu da vida. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. Romanos. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. Y libertados del pecado, vinisteis a ser vivos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
Cuando eras esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales hoy os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Santiago. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos vio nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, mas no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Leeré ahora pasajes correlativos del libro de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Tal como nuestra nación, los Estados Unidos, la ciencia cristiana tiene su declaración de independencia. Dios ha dotado al hombre con derechos inalienables, entre los cuales está el gobierno de sí mismo, la razón y la conciencia. El hombre se gobierna a sí mismo debidamente solo cuando es guiado correctamente y gobernado por su Hacedor, la verdad y el amor divinos. La racionalidad espiritual y el libre pensamiento acompañan la ciencia que está aproximándose y no pueden ser reprimidos. Ellos emanciparán a la humanidad y reemplazarán los métodos no científicos y las así llamadas leyes. Antaño fue la cruz el signo central de la verdad, y lo es hoy. El látigo moderno es menos material que el azote romano, pero igual cortante. El frío desdén, la resistencia obstinada, la oposición de las iglesias, de las leyes del Estado y de la prensa, siguen siendo los precursores del pleno aparecer de la verdad. Un cristianismo más elevado y más práctico, que demuestra justicia y satisface las necesidades de los mortales en la enfermedad y la salud, se halla a la puerta de esta época, pidiendo ser admitido. ¿Vas a abrir o a cerrar la puerta a este ángel visitante, quien llega en la quietud de la mansedumbre, como antaño vino al patriarca al mediodía? La verdad trae los elementos de la libertad. Sobre su estandarte está el lema inspirado por el alma: la esclavitud está abolida. El poder de Dios libera al cautivo. Ningún poder puede resistir el amor divino. ¿Qué es este supuesto poder que se opone a Dios? ¿De dónde viene?
¿Qué es aquello que ata al hombre con cadenas de hierro al pecado, la enfermedad y la muerte? Todo lo que esclavice al hombre es opuesto al gobierno divino. La verdad hace libre al hombre. Puedes reconocer cuando la verdad empieza a liderar por el escaso número y la fidelidad de sus seguidores. Así es como la marcha del tiempo lleva hacia adelante el estandarte de la libertad. Los poderes de este mundo lucharán y ordenarán sus centinelas que no dejen que la verdad transponga la guardia hasta que se suscriba a sus sistemas. Pero la ciencia, no haciendo caso de las bayonetas caladas, sigue su marcha. Siempre hay algún tumulto, pero hay quienes cierran filas alrededor del estandarte de la verdad. La historia de los Estados Unidos, como toda historia, ilustra el poder de la mente y muestra que el poder humano es proporcional al modo correcto de pensar que incorpora. Unas pocas frases inmortales, exhalando la omnipotencia de la justicia divina, han sido potentes como para romper cadenas despóticas y abolir el poste de azotar y el mercado de esclavos. Mas la opresión no terminó a causa del derramamiento de sangre, sino salió al soplo de la libertad de la boca del cañón. El hombre es el libertador. La abolición legal de la servidumbre no remunerada en los Estados Unidos fue difícil, mas la abolición de la esclavitud mental es una tarea más ardua. Las tendencias despóticas inherentes a la mente mortal y que continuamente germinan en nuevas formas de tiranía, tienen que ser desarraigadas mediante la acción de la mente divina. Hombres y mujeres de todas las regiones y razas todavía son esclavos del sentido material, ignorantes de cómo obtener su libertad. Los derechos del hombre fueron vindicados en una sola región y en el plano más bajo de la vida humana, cuando la esclavitud africana fue abolida en Estados Unidos. Eso solo fue un presagio de más pasos hacia la proscripción de una esclavitud mundial que se halla en planos más elevados de la existencia y bajo formas más sutiles y depravadoras. La voz de Dios en favor del esclavo africano aún resonaba cuando la voz del heraldo de esta nueva cruzada dio la nota tónica de la libertad universal, pidiendo un reconocimiento más pleno de los derechos del hombre como hijo de Dios, exigiendo que las cadenas del pecado, la enfermedad y la muerte fueran removidas de la mente humana y que su libertad fuera ganada, no mediante la guerra entre los hombres, no con bayonetas y sangre, sino por medio de la ciencia divina del Cristo. Dios ha construido una plataforma más elevada de derechos humanos y la ha construido sobre reivindicaciones más divinas. Estas reivindicaciones no son hechas por medios de códigos o credos, sino en demostración de en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los códigos humanos, la teología escolástica, la medicina y la higiene materiales encadenan la fe y la comprensión espiritual. La ciencia divina parte estas cadenas y el derecho inherente del hombre de tributar homenaje solo a su hacedor se impone a sí mismo. Vi ante mí a los enfermos consumiendo años de servidumbre a un amo irreal en la creencia de que los gobernaba el cuerpo en vez de la mente. A los lisiados, los sordos, los mudos, los ciegos, los enfermos, los sensuales, los pecadores, quise salvar de la esclavitud de sus propias creencias y de los sistemas educativos de los faraones, quienes hoy como antaño mantienen a los hijos de Israel en servidumbre.
Vi ante mí el terrible conflicto, el mar rojo y el desierto. Pero seguí avanzando con fe en Dios, confiando en la verdad, el fuerte libertador, para que me guiara hacia la tierra de la ciencia cristiana, donde las cadenas caen y los derechos del hombre son plenamente conocidos y reconocidos. Vi que la ley de la creencia mortal incluía todo error, y que así como las leyes opresoras son combatidas y se les enseña a los mortales su derecho a la libertad, así las pretensiones de los sentidos que esclavizan deben ser negadas y reemplazadas. La ley de la mente divina tiene que acabar con la servidumbre humana, o los mortales continuarán sin reconocer los derechos inalienables del hombre y sujetos a una esclavitud sin esperanza. Porque algunos educadores públicos permiten una ignorancia respecto al poder divino. Una ignorancia que es el fundamento de continua servidumbre y de sufrimiento humano. Al discernir los derechos del hombre, no podemos dejar prever el fin de toda opresión. La esclavitud no es el estado legítimo del hombre. Dios hizo al hombre. Pablo dijo, soy libre de nacimiento. Todos los hombres debieran ser libres. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. El amor y la verdad liberan, pero el mal y el error conducen al cautiverio. La ciencia cristiana alza el estandarte de la libertad y exclama, seguidme. Escapad de la esclavitud de la enfermedad, del pecado y de la muerte. Jesús trazó el camino. Ciudadanos del mundo, aceptad la libertad gloriosa de los hijos de Dios y sed libres. Este es vuestro derecho divino. El ser de Dios es infinitud, libertad, armonía y felicidad sin límites. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Como los sumos sacerdotes de antaño, el hombre es libre para entrar en el lugar santísimo, el reino de Dios. Oremos por nuestra congregación, primero en silencio y después diremos juntos en voz alta el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Cantemos ahora el himno número 371. Cantemos en loor, oh Dios de vida, a ti, y habremos hoy de reflejar tu puro ser. Nos das tu protección, nos libras del temor. Cesó la lucha y el dolor, aquí estás tú. Cantemos en loor a tu Dios, de verdad, y hallemos en tu firme ley la libertad. Cantemos en tu honor, con nuestro corazón, con fe demostraremos hoy tu gran poder. Hymn 371.
Amigos, esta iglesia, la tercera iglesia de Cristo científico en la ciudad de Nueva York, es filial de la iglesia madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Nuestros servicios en español son los domingos a las 12 del mediodía y la reunión de testimonio de los miércoles a las 6:30 de la tarde. En inglés, nuestros servicios son los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Aunque nuestros servicios se llevan a cabo en línea y en persona, les invitamos a acompañarnos en nuestra sucursal de la sede de la 583 Park Avenue en la ciudad de Nueva York. La tercera iglesia ofrece también las clases de la escuela dominical, en línea y en persona, para niños y adolescentes. En ellas, los estudiantes aprenden cuánto Dios les ama y aprenden sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes presentes y en línea están invitados a compartir sus experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a nuestra congregación con sus oraciones. Si escucha por teléfono y desea compartir un testimonio, presione el asterisco y luego el número 6. Nuestro técnico escucha y activará su voz. Entonces tendrá la palabra. Por favor, hable directamente en el micrófono del teléfono, no use el altavoz. Podremos escucharle mejor. Si asiste por Zoom, por favor active su micrófono y tendrá la palabra. Compartiré con ustedes un artículo que se encuentra en el Heraldo de la Ciencia Cristiana. Este se llama La creación de Dios que está lista y en marcha. Y dice, fue criada como estudiante de la ciencia cristiana y ciertamente había aceptado e inclusive sanado al comprender que el hombre es la imagen y semejanza de Dios, como aprendemos del primer capítulo de Génesis, y por lo tanto es espiritual. Mas recuerdo una época en la que estaba muy enfocada en la vida como un viaje espiritual que requería progresar con diligencia. Me sentía agobiada por el enorme sentido de responsabilidad personal. Debemos ser obedientes y responder, y de hecho lo hacemos, al llamado de Dios, y seguirlo con humildad. Mas luego de asistir a una conferencia de la ciencia cristiana, centrada en la infinitud de Dios, fue como si eliminaran las paredes y el techo de mi comprensión de la creación de Dios. Empecé a ver que me esperaban grandes lecciones. Pude vislumbrar que todos nosotros pertenecemos eterna e intemporalmente a Dios, el principio divino e infinito del universo llamado mente. Y ninguno de nosotros está en una travesía para ser espirituales. Ya lo somos. La vida, Dios, no depende de que nosotros seamos una causa. La vida nos mantiene perfectamente de acuerdo con la ley divina. Todos somos necesarios para la vida como efecto, no como causa. La vida no es opcional, no es algo de lo que decidamos formar parte o no. Estas son poderosas verdades sanadoras. Mary Baker Eddy, la fundadora de la ciencia cristiana, explica: la ciencia cristiana refuta todo lo que no es un postulado del principio divino. Dios es el alma de la filosofía divina y no existe ninguna otra filosofía. No es una búsqueda de sabiduría, es sabiduría. Es la diestra de Dios que tiene asido al universo. Todo tiempo, espacio, inmortalidad, pensamiento, extensión, causa y efecto, que constituye y gobierna toda identidad, individualidad, ley y poder.
La ciencia cristiana se basa en las siguientes proposiciones de las Escrituras: que Él hizo todo lo que fue hecho y que todo es bueno, refleja la mente divina, es gobernado por ella, y que nada aparte de esta mente, el Dios único, es creado por sí mismo, ni evoluciona al universo. Esta idea de que nada sino Dios se creó a sí mismo o desarrolla la creación se ha convertido en una fuerza motriz de curación para mí. Y la frase que uso para captarla rápidamente es: lista y en marcha. Esto significa operar y funcionar correcta o normalmente. Este dicho me ayuda a mirar más allá de las circunstancias humanas, que sugieren que las personas y las situaciones están quebrantadas, envejecidas, inmaduras, en lucha, acosadas por los males, en guerra. Y me ha ayudado a vislumbrar la verdad que en la ciencia cristiana de que, puesto que somos espirituales, no materiales, vivimos en un estado incompleto y frágil. Esto no es verdad. Lista y en marcha me ayuda a ver que en el universo de las ilimitadas ideas de Dios, todo se manifiesta plenamente. Su principio las mantiene y cumple armoniosamente sus inevitables funciones dentro de lo infinito. Esto inclusive significa que las personas que han fallecido, aunque no estén en nuestra línea de visión, también están realmente listas y en marcha. Y aquellos que se encuentran en nuestra experiencia viva en este momento, aunque parecen estar en diferentes condiciones de vida humana, están en realidad listos y en marcha, separados de cualquier historia sombría. Un año, en la Navidad, mientras meditaba en estar listos y en marcha, la lección bíblica del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana incluía la historia del nacimiento de Juan Bautista y de Jesús. Hablaba de cómo sus padres debieron haber vislumbrado que el hombre es la manifestación eterna de Dios infinito. Esta vislumbre es lo que dejó de lado las leyes finitas de la esterilidad, en el caso de Elizabeth, y la reproducción sexual, en el caso de María. Las ideas de la mente, que antes parecían invisibles, en realidad ya estaban listas y en marcha. Se hicieron visibles cuando la comprensión de la eterna coexistencia del hombre con Dios fue acogida en la conciencia. Supongo que todos nosotros a veces nos sentimos tentados a concentrarnos intensamente en lo que parece ser una travesía humana y física. Pero esto confunde el verdadero propósito de nuestra oración y nuestra práctica de la ciencia cristiana. La señora Eddy nos anima a vivir de tal manera que la conciencia humana se mantenga en constante relación con lo divino, lo espiritual y lo eterno. Es individualizar el poder infinito. Y esto es la ciencia cristiana. A medida que ponemos en práctica el entendimiento de que somos manifestación infinita e individualizada del Espíritu, reconocemos el ilimitado poder de Dios en cada situación. Las curaciones son más inmediatas y conscientes, porque se ve la totalidad y la armonía que ya están siempre presentes. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de esto? ¿Cómo estar siempre listos y en marcha? Se convierte en demostración. Compartiré un par de ejemplos de mi propia experiencia. Un día en mi trabajo como practicista de la ciencia cristiana, recibí un pedido de ayuda de un hombre de negocios que tenía un cliente que lo había contratado para desarrollar software. El trabajo se había hecho fielmente,
Pero el programa no funcionaba como se esperaba. Como consecuencia, el cliente estaba perdiendo negocios y el empresario estaba asustado y bajo presión. Le aseguré la totalidad de la mente divina. Y cuando colgué el teléfono, oré, escuchando a la mente declarar que corregiría la mentira de que Dios no es todo. De inmediato oí, en la mente no hay obstrucciones. Y dije en voz alta, entonces esta obstrucción desaparecerá. Esta vez oí enfáticamente, aún más, en la mente no hay obstrucciones. Fue entonces cuando lo vislumbré. En la mente cada idea ya está lista y en marcha, sin fallas. Es nuestra aceptación de esta verdad lo que permite que se vea este hecho. De manera similar a como las leyes de la aerodinámica estaban vigentes antes de que los hermanos Wright volaran por el avión. No obstante, necesitaban conocer y confiar en tales leyes para aplicarlas. Sonó de nuevo el teléfono y era aquel hombre que llamaba para decir que sus ojos se habían dirigido directamente al dígito entre miles que estaban causando el problema. Lo cambió y el programa de software comenzó a funcionar perfectamente. En una ocasión más reciente, una mujer me pidió ayuda de emergencia para su esposo. Había estado afuera en un día caluroso jugando pickleball. Cuando llegó a casa se desplomó. Yo estaba en una tienda comprando un par de prendas de vestir cuando llegó la llamada. La inspiración específica llegó muy claramente. Mantén fuera de esta emergencia. Quédate en el abrigo del Altísimo, donde todo está listo y en marcha. También me recordó el pasaje de la ciencia cristiana con llave de las Escrituras, enteramente separada de la creencia y el sueño de la vida material. Está la vida divina, revelando la comprensión espiritual y la conciencia del señorío del hombre sobre la tierra. Esta comprensión echó fuera el error y sana a los enfermos, y con ella puedes hablar como quien tiene autoridad. Así que me sentí inspirada a terminar las compras y profundamente consciente de que este hombre, su esposa y todos en la tienda eran necesarios para la plenitud de Dios y por tanto estaban completos y a salvo. Cuando iba en camino a casa, la esposa de aquel hombre me llamó y puso a su esposo en el altavoz. Compartí las verdades con las que había estado trabajando y trabajamos juntos. Al cabo de una hora recibí la noticia de que se sentía mucho mejor. Más tarde me llamó de nuevo para informar que había sanado completamente. De modo que toda la creación transcurre eternamente como es necesario. Resplandor del amor divino es la exigencia de Dios. Que seamos el efecto perfecto de toda causa infinita no es opcional, porque siempre estaremos listos y en marcha. Gracias por su presencia y sus testimonios, al igual que sus oraciones durante nuestros servicios. Concluiremos nuestra reunión cantando el himno número 65. Cantemos a su gloria, la gloria del Señor. Cantemos a su gloria, movidos por su amor. Y cuanto más cantemos al esplendor de Dios, sabiduría y a libertad, Él nos revelará. Hymn number 65. God.